Así que Efesios capítulo 1, vamos a estar viendo versículo 1 al 11. Si lo tiene puede decir amén. Amén. Dice entonces la palabra del Señor: en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Seguimos esta tercera parte de esta serie, Tus posesiones en Cristo. Tus posesiones en Cristo. El enfoque de esta mañana es en este llamado que vemos asegura a los creyentes de su posición segura y herencia futura en Cristo, predestinados por Dios y marcados por el Espíritu Santo como sello y garantía de la redención eterna, todo para glorificar a Dios. Sí, el enfoque de esta mañana es yo poder venir con la palabra y asegurarle de ciertos aspectos que Dios nos ha garantizado a nosotros por medio de la obra que Él presenta. Ahora, interesante es porque vamos a ver un bosquejo muy sencillo. Número 1, la predestinación y herencia. Versículo 11, el segundo encabezado, el Espíritu Santo como sello. Eso es muy interesante. Y el tercer encabezado, la garantía de nuestra herencia. La garantía de nuestra herencia. Ahora, recordemos lo que el apóstol Pablo nos está diciendo dentro de este siguiente bosquejo. Porque esto tiene una conexión, recuerden, esto es una secuencia expositiva. No es algo que está aislado solo, sino que es una secuencia. Versículo 1 y 2, cuando comenzamos en la serie, vimos la introducción de la carta donde el apóstol Pablo, se presenta como un apóstol al cual fue enviado por la voluntad de Dios. Y la meta específica que él tiene para hablar y amonestar a los hermanos en Éfeso. Versículo 3 al 14, que es lo que estamos cubriendo en su totalidad. Vamos a ver las posesiones que nosotros tenemos en su totalidad en Cristo, pero se dividen de la siguiente forma. En su Biblia abierta, versículo 4 al 6, vemos las bendiciones, las cuales vienen directamente del Padre. Nosotros fuimos elegidos por el Padre, fuimos predestinados por el Padre, fuimos aceptados por el Padre. Después entonces pasamos a lo que vimos la semana pasada, que era el versículo del 7 al 10. En el versículo 7 vimos que somos redimidos por el Hijo. Así que mire la secuencia, comienza con el Padre, sigue con las bendiciones que tenemos en Cristo. Entonces vamos a ver hoy un poquito más de cuál es la tercera persona que se aparece. En el versículo 8 vimos que Dios nos perdona en su Hijo. Versículo 9 y 10, Dios reveló el misterio de su perfecta voluntad en Cristo para que todas las cosas fueran unidas en Él. Estamos hablando no en Él, en el Padre, sino en Cristo, la cual obviamente es el que está unificando todas las cosas. Y hoy en los versículos 11 al 14 vamos a estar viendo, por lo menos en el 11 y el 12, que Dios nos ha dado una herencia predestinada en Cristo Jesús, y que esta herencia es una la cual es para aquellos que confían en Cristo y que ellos tienen redención como resultado de su obra en la cruz. Esos dos versos nos enfocamos en eso, 13 y 14, entonces vamos a ver la obra particular del Espíritu Santo actuando como un sello y garantía de lo que el Padre declaró que el Hijo alcanzaría para la gloria de su nombre. Así que ese es como que dice lo que vamos a estar viendo. Ahora, permítame entonces comenzar para presentar lo siguiente. Imagina por un momento que recibes una carta de un abogado. Bueno, una demanda, no necesariamente, no se ponga tan pesado. Indicando que un pariente lejano que nunca conociste te ha dejado una herencia. Eso dije yo. Intrigado un poco, escéptico, vas a la oficina del abogado. Allí te presentan un documento legal, un último testamento que claramente te nombra a ti como el heredero. Este documento detalla no solo cualquier herencia, sino una de valor inimaginable. Póngale los ceros que quiera al lado del 1. Propiedades,
tesoros, recursos, mucho más allá de lo que usted pudiera ganarse en su vida completa. Y no es por algo que usted haya hecho, no es que usted se ganó, esto no fue verdad, algo que usted trabajó como su trabajo. Este pariente te eligió por su propia voluntad mucho antes de que tú supieras que existiera. Entonces ahora traduce eso con nuestra realidad espiritual de lo que estamos viendo ahora en Efesios capítulo 1 versículo 11, donde nos dice que en Cristo hemos obtenido una herencia predestinada según el propósito de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su voluntad. Como el testamento de nuestra ilustración, esta herencia espiritual no se basa en nuestro mérito o acciones, es un regalo, es algo decidido antes de que naciéramos, antes de que hiciéramos algo bueno o malo. Esta herencia incluye la vida eterna, una relación con Dios y toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero hay más. Eso es lo bueno de una buena, ¿verdad? La presentación, usted ve en los comerciales, ¿verdad? Dice, mire por 3 pagos de $49.95, pero hay más, aquí hay más también. Así como un documento legal está sellado y autenticado, marcando al heredero como un receptor legítimo, así también estamos marcados con el Espíritu Santo. Este sello no es solo una marca de autenticidad, sino también una garantía de lo que está por venir, asegurando que la herencia completa será nuestra. Es como si el Espíritu Santo fuera el anticipo, asegurando que el resto de la herencia vendrá completamente pagada por el sacrificio de Cristo y asegurada por la promesa de Dios. Entonces esta herencia es más segura. Esta herencia es más valiosa que cualquier testamento terrenal, pues está garantizada por Dios mismo. No sujeta a una decadencia, robo o pérdida. Es una herencia que nos lleva a una nueva familia, la familia de Dios, con todos los derechos, con todos los privilegios que eso conlleva. Y todo esto para la alabanza de su gloria. Y por eso es que nosotros celebramos el domingo como lo celebramos, porque todo es para la alabanza de su gloria. Entonces pasemos en nuestro primer encabezado con su Biblia abierta. Vamos entonces a ver versículo 11, leo. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Algunas observaciones de este texto, si estamos obviamente entrando a estudiar, vea que es únicamente en Cristo que nosotros tenemos nuestra herencia y no en ningún otro lugar. Solamente en Cristo. Yo me acuerdo mucho tiempo atrás, yo obviamente me fui criado en una iglesia pentecostal, conservadora, y había un corito, porque así se llama, un corito, no es un himno, donde decía, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Ese es el punto. Y el verso dice que no hay otro nombre bajo los hombres. No, solamente en Cristo, solamente en Él. Es lo que estamos viendo aquí. Esto es exactamente lo que estamos viendo aquí. Otra observación del texto que estamos viendo, esta herencia es el resultado de una predestinación que fue puesta conforme al propósito de Dios, conforme a su voluntad. Esto es importante entender porque hay un aspecto donde Dios está ejerciendo su soberanía. Soberanía significa que Él es soberano. Si es soberano, Él no puede ser amenazado, influenciado. Él no puede ser manipulado por nadie ni nada. Ahora, acerquémonos un poquito más al verso porque creo que aquí es donde vamos a sacar el oro. Y comencemos entonces a ver algunas palabras particulares. Bueno, la semana pasada habíamos hablado de en Él. Así que no voy a cubrir eso de nuevo. Pudimos hablar en muchos versos la importancia de por qué Pablo está hablando de en Él, en Cristo. Pero en su Biblia abierta no te dice en Él, asimismo tuvimos herencia. Ya le di una ilustración, pero quiero abundar un poquito más en esta palabra porque en el sentido bíblico, la herencia a menudo transmite la idea de una posesión o bendición prometida que se transmite. En el contexto por lo menos de Efesios, se refiere a la plenitud de las bendiciones que los creyentes tienen en Cristo. Eso incluye vida eterna, la justicia, una relación restaurada únicamente por Dios. Entonces, comprender este término resalta la riqueza de lo que les da a los creyentes en Cristo, subrayando la gracia y la generosidad de Dios. Herencia. Un buen verso que nos va a recordar usar este mismo término sería entonces Primera de Pedro 1 de 3 al 4, donde dice claramente, bendito,
Miren, interesante que aún los hombres de Dios en sus estilos que son diferentes, porque Pedro no es como Pablo, pero vemos aquí esta actitud que Pablo tiene y vemos este aspecto donde Pedro comienza igual que había comenzado Pablo. Pablo dijo, bendito comenzó. Y entonces Pedro tiene este mismo sentido. Recuerda, es un autor, diferentes escritores. Eso es como que yo le diga, Katy, escríbeme esta carta que le voy a escribir a David. Entonces yo voy a dictar, ella va a escribir, pero el autor soy yo. Y vemos aquí este aspecto. Dice el verso entonces, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para, escuche bien, todo eso lo dijo, para es el propósito, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Déjeme darle otra promoción, otro comercial aquí que no me está pagando el pastor. La semana que viene va a estar hablando de eso. No de ese texto, pero de esa idea, de las bendiciones que no se corrompen. Así que tome nota, aparezcase así la semana que viene, que la va a pasar muy chévere. Yo he estado estudiando con él, va a ser una gran bendición. Así que vemos esta idea de herencia. Y esta herencia está en él. En él mismo, mire el lenguaje que tiene su Biblia. ¿Cuál es el tiempo de ese verbo? Míralo ahí. Tendremos, ¿qué dice su Biblia? Tenemos, dice tuvimos. Interesante. Pablo está hablando tan seguro de lo que Dios el Padre ha dado y ha causado a través de Cristo Jesús, que él está diciendo que esto fue en el pasado, esto fue una decisión trinitaria, la cual entonces se hizo. Por eso dice, en él asimismo tuvimos herencia. Esto no solamente fue que yo fui salvo 10 años atrás, sino que todo este escenario, esta historia, fue algo que ya pasó. Y dice que el lenguaje muchas veces se usa como si fuera pasado, de tan seguro que es el futuro de lo que hemos obtenido. En otro pasaje el apóstol dice, nosotros estamos sentados con Cristo en trono. ¿Qué es sentado con Cristo? Bueno, yo con costo llegué a la iglesia hoy. No, lo que Pablo está diciendo, la Escritura está diciendo que es algo seguro. Si estás en Cristo, eso es seguro. Es tan seguro que el Espíritu Santo muchas veces usa lenguajes y verbos para designar la seguridad de lo que él alcanzó ya. Lo que pasa es que su vida es cronológica. Usted fue de cero hasta donde Dios le dé. Pero Dios no se limita a su cronología. Dios está viendo que lo que alcanzó, lo que Él determinó, predestinó en la eternidad pasada, porque esa es la mejor forma para describir esto, porque no hay tiempo. Aún la palabra pasada no tiene sentido, porque si es eternidad no importa. Pero es un punto para nosotros entender. En la eternidad pasada Dios determinó que esto sería para algunas personas. Y gloria a Dios por eso, y por eso vemos la hermosura de esta herencia. Vamos entonces a ver esta otra palabra, predestinado. Este término que vemos aquí, porque mira el verso, en él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Si tuvimos la herencia, no fue algo de momento, sino fue algo que se había planeado. Había un itinerario salvífico. Eso es lo que está diciendo ahí. Y la forma que entendemos cómo se lleva a cabo este itinerario fue porque se escribió un calendario, el día, la hora, la forma, los medios de cómo es que tú viniste a Cristo. Y es importante entenderlo. Hermanos, eso es parte de por qué la herencia es tan grande. No es solamente que es grande, es cómo fue que la llegaste a recibir. Lo que usted pudo contribuir fueron problemas y pecados. Pero Dios, entendiendo su naturaleza, decidió entonces predestinar para que usted fuera un heredero con Cristo. Entonces esta palabra es significativo porque habla de la soberanía de Dios y su propósito eterno. El concepto de predestinación presentado por Pablo no es acerca del fatalismo, esta idea de que, bueno, si Dios determina algo, entonces no vale la pena hacer nada. Eso es ignorancia. Eso es ignorancia. Porque si usted dice, vamos a orar, hermano, vamos a orar para que mi tía Dios la salve. Pues vamos a orar por usted, trátela, hable con ella, invítela a comer, compre su cafecito, lo que le gusta. Trátela. No es allá una burbuja, Señor, estoy orando por ella, Padre, eso es tremendo. Ore también, pero haga su trabajo.
Y vemos este aspecto de que esta predestinación presentada no es un fatalismo, sino del plan amoroso y con propósito de Dios para aquellos que están en Cristo. Y esto asegura a los creyentes del plan intencional de Dios para su salvación y herencia. Y yo creo que este verso que todos hemos leído es muy bueno para resaltar eso, donde Pablo en Romanos entonces dice lo siguiente: a los que antes conoció. Conocer ahí es la misma palabra, el mismo verbo que vemos en Génesis cuando Adán conoció a su mujer. No es que le dio la mano. Hey, ¿cómo tú estás? Mi nombre es Adán. Y de momento aprieta el brazo para que le vea el músculo y te le da la mano. No es ese tipo de conocer, eso es un tipo de conocer de intimidad. Entonces, a los que antes conoció, con aquellos que ya Dios había intimado por su predestinación y elección, el contexto es igual, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Su Hijo es Cristo. Para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Nota la secuencia: Dios elige, entonces usted nace, entra en el tiempo. Entonces en el tiempo Dios le llama, mire lo que dice el verso. Estos también llamó, y a los que llamó, estos también ¿qué? Justificó. De nada vale llamar a alguien si el padre entonces no se asegura de pagar lo que se tiene que pagar para que esa persona no tenga deuda y pueda ser su hijo. Entienda de una perspectiva legal, si usted, y vamos a hablar de la adopción en breve, si usted adopta a alguien y esa persona tiene deudas, usted las adquirió. Yo me acuerdo cuando yo me casé, qué bendición. Qué bendición más grande. Gloria a Dios. Todas las memorias bonitas, los préstamos que a mí me tocaron heredar. Gloria, y ya gracias, se fueron todos, ya los acabé. ¿Entiende mi punto? Por eso es que este proceso de justificación es de poder lidiar con toda esa deuda. Y créame, tú tienes una deuda larga de pecado. Por eso Dios tiene que justificar. Dios tiene entonces que decir: esa persona ya no solamente es lo que era, sino que esa persona es mi hijo, por lo cual yo voy a pagar todo lo que debe. Y lo voy a hacer a través de mi hijo. Fenomenal. Pero continúa el verso. Dice entonces: a los que predestinó, estos llamó, y a los que llamó, estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Note el verbo de nuevo. ¿Cuál es el verbo? No dice justificará. Dice: los glorificó. Hablando de gloria. Pero ¿cómo es que entonces Dios nos glorificó? Porque el proceso de la glorificación es algo final. Bueno, el Señor, el Espíritu Santo, usa el término de esa forma porque esto está seguro. Amén. Esto debe darle esperanza. Por más frágil, a veces emocionalmente inestable que usted sea, por más que usted lidie con su enojo, con su molestia, con su ira, con la falta de consistencia en su carácter, ¿usted sabe cuáles son las áreas? Si usted está en Cristo, usted es una nueva criatura y Dios garantiza que usted va a llegar a ser como Cristo. Usted no va a quedarse fuera de Cristo como si no fuera de Cristo y no se va a parecer. No, Dios garantiza que la totalidad de lo que usted va a hacer es ser igual a Cristo. Entonces, continuamos leyendo. Mire el verso. En Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces vemos esta otra palabrita que no se ve muy importante, es la palabra según. Esta preposición se utiliza a menudo para expresar el estándar o la norma. Esto es muy importante. Porque si yo voy a juzgar, o Dios va a juzgar según su santidad, nadie va a pasar. Y por eso entonces Pablo usa esta palabra. Es interesante porque se usa junto al el propósito de Dios, indicando que la predestinación de los creyentes está alineada con el propósito de la voluntad de Dios. Y enfatiza que nuestra herencia y predestinación no son aleatorias,
sino según el plan y propósito deliberado de Dios. Otra palabra que está ahí que tenemos que ver es note, dice la palabra designio de su voluntad. Y esta expresión, comprender este término es esencial porque señala la voluntad de Dios como el principio rector detrás de la predestinación y la concesión de nuestra herencia. Esto es lo que comienza a moverlo todo. Dios decide, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo preserva. Por eso es que es importante. Entonces, este entendimiento no solo enriquece la fe personal, sino que también proporciona una base sólida para enseñar y compartir las verdades de este pasaje con otros, destacando la seguridad de las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo. Entonces, hagamos algunas preguntas. Vimos entonces, según propósito, voluntad. Pero vamos entonces a indagar un poco la aplicación de lo que hemos visto. Hermano, hermana, ¿te molesta la realidad de que Dios es todopoderoso y Él controla todo aspecto de tu vida? Desde que naciste hasta el día que vas a morir. Una persona cristiana, ¿verdad? Puede ser que esté a un punto de su madurez y diga, no, hermano, eso me da gozo. Bueno, todo el mundo le da gozo. No todo el mundo está en el mismo nivel espiritual. Y cuando digo nivel, estamos hablando de madurez. Aclaro. No todos estamos en el mismo punto de madurez. Hay personas que eso les molesta. Hay personas que aunque han puesto su fe en Cristo, este aspecto, esta doctrina de la predestinación les molesta. Porque comienza a cruzar unas fronteras de lo que usted cree que es su control, su poder, su autodominio. Pero lo que es interesante de entender y sigo con la próxima pregunta conectada. ¿Te molesta la idea, hermano, que la soberanía de Dios es cierta? Y si es cierta, ¿por qué no vives para Él en su totalidad? Porque hay áreas en tu vida que todavía, yo le pertenezco a Cristo, pero esa parte está guardadita. Esa parte está en un cofre escondido, una cajita, ¿verdad? Ya en el garaje la tenemos. ¿Usted sabe cuál es la cajita en la esquinita que usted tiene guardadita con cosas que no importa, nunca las va a usar tampoco? Tenemos cosas en el corazón igual. Hay cosas que nosotros guardamos. Oh, Señor, sí, Señor, yo soy todo tuyo. Levantamos las manos y cantamos un himno hermoso. No todo. No todo. Si fuera todo, el garaje de tu corazón estuviera limpio. Y lo que tuvieras es para el uso dentro de tu vida espiritual. Dios, para muchas personas, puede ser un aspecto extra que entretienes, la cual no te has comprometido en Él de corazón. Hay personas que creen en Dios, entre comillas. Hay personas que pueden aceptar que hay un Dios, amén. Pero creer que hay un Dios, aceptar que hay un Creador, no significa que eres hijo de Él. Hay personas que creen y dicen, sí, yo creo que hay un Dios. Hay una diferencia entre creer que hay Dios y creerle a Dios. Uno admite su existencia, el otro manifiesta tu sometimiento a su soberanía. Y debemos, hermanos, entender que si nosotros tenemos posesiones en Cristo, requiere que nosotros entonces veamos el poder de Dios en su soberanía, en su poder para predestinar de acuerdo a su voluntad, por la cual entonces que nosotros podemos tener una herencia. Pero usted no puede tener herencia y negar al que se la dio y por qué quiso dársela. Es una falta de respeto. Decirle a alguien que le da un regalo sumamente importante. No, es que yo sabía que me lo iba a dar. Usted es un fresco. Usted es un sinvergüenza. Usted tiene que arrepentir. ¿Usted cree más de usted lo que usted es? Nadie dice eso. Ya yo sé que tú asumiste que te lo deben. ¿Sabe que hay gente que vive así? No vive así. Dios no le debe nada y lo que Dios le debe no se lo dio a usted. Si usted está en Cristo, se lo dio a Cristo. Y fue en la cruz. Pasemos entonces a considerar, vimos versículo 11, vamos entonces a ver a continuación parte del 2 y parte del 13, nuestro segundo entonces encabezado, el Espíritu Santo como sello. Leemos entonces versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos
en Cristo, aparece de nuevo esa expresión, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vemos entonces en este verso algunas observaciones. La meta de nuestra predestinación fue para que seamos para la alabanza de su gloria, los cuales somos los que esperamos el regreso de nuestro Salvador. Entonces, esto que estamos viendo, la razón por la cual Dios nos va a predestinar, nos predestinó, es para que nosotros pudiéramos llevar a cabo esto y nosotros pudiéramos alabar a Dios. Pero no solamente alabar a Dios, sino que los que alaban a Dios esperan su regreso. Está apuntando a un punto escatológico al fin del tiempo. Y hay que entonces entender eso también. Otro aspecto de lo que estamos viendo en estos versos, en Él, en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Hablamos de un sello, vamos a abundar un poquito más de eso. La cual es evidenciado en nuestra habilidad de escuchar la palabra, la cual es el Evangelio, la cual nos lleva a crear en Jesucristo con la marca de una promesa. Si usted fue sellado, escuche bien, si usted fue, vamos a ver esto más en detalle, si usted lo sellaron, ahí, ¡pap! La marca de que usted fue sellado es que usted puede escuchar. Nadie que es predestinado y se le da el Espíritu Santo es para que se vaya al infierno. Eso no es así. Hay otro argumento muy difícil entre los que creen, ¿verdad? Soy salvo, me desalvo. Me salvo, me desalvo. Bueno, perdón, eso no es así. Usted está como los que dicen que cambian de sexo. Eso no es así. Usted no se salva y después se desalva. No. Vemos entonces de que aquellas personas que son selladas, fueron marcadas por el Padre, dadas como un regalo al Hijo, para que ellos fueran la novia de ese Hijo, amén, que somos nosotros. Amén. Y nosotros esperamos su regreso. Amén. Entonces veamos más de cerca algunas expresiones que están en este verso que creo que son de beneficio para nosotros. Note que dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos, o los que primero esperaron. Y en este término muy particular, porque esta complementación, esta expresión verbal, este término está refiriéndose particularmente a los judíos que primero esperaron en Cristo antes que los gentiles. Recuerde que fue en el Nuevo Testamento que se abre la puerta para aquellos que no eran judíos, aquellos que exactamente judíos pudieran venir, que eran los gentiles. Estamos viendo aquí esta idea. Primeramente esperamos en Cristo. Pablo era judío. Él obviamente Dios se le apareció, Dios le reveló. Pablo no era cristiano porque tiene una descendencia judía. Pablo era cristiano porque aquel que eligió a los judíos lo eligió a él. Volvemos con este tema de la predestinación. Por más que no le guste, no se apure. Mire, no es primordial que lo entienda, pero es algo inescapable. Así que no se enoje conmigo. Esto es algo que está ahí. Yo no me lo estoy inventando. Usted dele gloria a Dios que Él escoge a la gente, porque si no la gente se va al infierno. No hay opción. Entonces, vemos que este verso está hablando de eso. Ahora, destaca el despliegue histórico del plan de salvación de Dios. Dios comenzó con Israel. Después, más tarde, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está difícil. ¿Qué hace Dios? Pues no hay problema. Ustedes no quieren, que por cierto, no es que Dios no sabía. Dios sabía. Yo voy a hacer esto más grande. Y tiene que ser grande porque Él le prometió a Abraham una descendencia más grande que la arena de todo el mar. Que las estrellas del cielo. Y que los judíos se multiplican rápido, son como los conejitos, ¿verdad? Pero tampoco así. Dios entonces decide, no solamente los judíos, yo voy a traer a los demás. Porque Dios es un Dios, ¿verdad? De lo que llaman equal opportunity. De oportunidad, de igualdad. Dios quiere salvar a todos. Por eso es que mandó a su Hijo. Gálatas particularmente entonces nos dice, aquí, en capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿cuántos? Uno en Cristo Jesús. Estas son palabras fuertes para los judíos, porque los judíos eran racistas. Los judíos eran bien racistas. Jonás era bien racista también.
Los de Nínive odiaban a los judíos. Se los comían fritos. Bueno, no sé, exagero yo. Pero usted entiende lo que estoy diciendo. Y los judíos decían, no, si tú no eres judío, no te vista que no vas. Y Dios dice, no, no, con permiso, tú no determinas eso, yo determino eso. Ya yo terminé con ustedes y ahora yo elijo a quien me dé la gana. Y si no es a través de Cristo, nadie entra. Cristo entonces se convierte, Él es el cumplimiento de aquella imagen que vemos en el Antiguo Testamento cuando vemos el arca. Si no estás en el arca, no vas a vivir. No importa que tan buen nadador sea. No, usted no puede nadar 40 días, 40 noches con ese tipo de torrencial. Es en Cristo que nosotros estamos. Y en Cristo somos un cuerpo y Él es una cabeza. Es importante entenderlo. Otro aspecto, noten su Biblia abierta, que dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, eso es claro, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, entendemos lo que dice, gracias Pablo, versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Interesante porque este término habiendo oído se refiere a ¿qué? La palabra de verdad es el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación. Enfatiza la importancia de la proclamación del Evangelio como el medio por el cual las personas llegan a la fe. No hay otra forma que llegan. Romanos obviamente nos dice 10:17, y lo he dicho 1000 veces, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Usted necesita fe, usted está orando, Señor, sálvame, sálvame. Oh, Señor, salva a mis hijos. Salva a mi cónyuge, salva a mi tía. Señor, tú sabes que ella, mi familiar que está bien enfermo, no sé cuánto le queda de vida. Le voy a dar el tip. Póngalo al frente del tren de la palabra de Dios. Ese tren, usted no se va a escapar de ese tren. Si yo le dijera a alguien, mira, Dios te garantiza que vas a ser salvo, esto es obviamente un ejemplo que no es real. En esta vía de tren hay un tren especial que pasa que está ungido, para hacerlo bien especial. Y cuando este tren pasa, si el tren te impacta, salvo. Y si eres salvo, estás en el cielo. Tremendo, hermano. Ok, pues deme. Sacar aquí el calendario, sacar el teléfono, prende la aplicación. Ok, hermano Nazario, deme el día para meterlo aquí en el... Yo lo sé. Bueno, pero hermano, si usted no sabe, yo entonces tengo que trabajar. Pero lo que quiero apuntar aquí es la urgencia de yo ser salvo y ser impactado por esto para que cambie mi vida. Requiere una total reorganización de lo que es primario y de lo que no es primario. Si yo legítimamente quiero ser salvo, está bien, debemos ser responsables, pero en este ejemplo ficticio yo dejo todo por eso. Amén. Yo duermo en una carpa en la bendita vía del tren hasta que llegue. Y si me lleva embollado, pues me llevó. Pero yo quiero ser salvo. Yo quiero ser hecho uno en Cristo. Yo quiero ser hecho nuevo. Yo quiero ser una nueva criatura. Yo quiero estar en Él. Yo quiero la herencia. Yo quiero ver la hermosura de la predestinación de Dios en su Hijo en mi vida. Yo tengo que entonces estar ahí. Pero hoy en día, la gente cree que esto de la salvación es usted ordenar por drive-thru. Sí, dame un número 1 con papitas échale más sal, dame 2 litros de Coca-Cola, ajá. Exagero, sé que nadie come así, espero que no, le iría mal. Pero la gente ve la salvación de esa forma, yo la voy a ordenar cuando yo quiero. Yo voy a ordenar lo que yo quiero, a mí me lo dan, ¿verdad? Decía el eslogan de Burger King, your way, right away, la forma tuya de rápido. No, la salvación no es así, porque usted no manipula a Dios como si fuera Pinocho. Dios hace su perfecta voluntad con el que Él quiere, cuando quiere, de la forma que Él quiere. Y Él no le pide permiso a nadie, ni a usted mismo, de cómo lo va a hacer. Usted se somete a la palabra de Dios o no. Amén. El que no entiende eso, Dios puede salvarlo por su gracia. Pero le estoy diciendo la verdad para que lo entienda. Para que no pierda su tiempo. En las cosas que este mundo dice que todas son mentiras.
Es importante, hermanos, que si vamos a ser lo que somos, debemos hacerlo como Dios nos llama a hacerlo. Otra expresión dice aquí el Evangelio de Salvación. Hablamos de lo que es, enfatiza la naturaleza personal del Evangelio para los efesios, que está comunicando Pablo, y por extensión a todos los creyentes, que nos incluye a nosotros. Ahora está subrayando el papel del Evangelio en traer la salvación individual a través de Cristo. Hechos nos dice entonces, capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay. Ojalá que el Papa escuche este mensaje cuando lo ponga por YouTube. Ojalá. Ojalá que la gente loca en las sectas herejes vean este video. Se lo leo de nuevo. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. No, hermano, que es que eso de Dios es como una montaña y todas las diferentes religiones te llevan al cielo. Mentira del diablo, eso no es cierto. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los quien lo dio, el Padre lo dio, en que podamos ser salvos. En que podamos, es a través de Él que podamos ser salvos, no usted. Y por eso entonces vemos el próximo término, la cual entonces vemos este idea de habiendo creído. Habiendo creído, y esto Pablo obviamente lo está confeccionando y está hablando y señalando al acto de creer o poner fe en el Evangelio, y no está hablando de algo intelectual. Por ejemplo, usted cree, hermano, en el color rojo. Sí, porque lo he visto. Pero si yo le digo, ¿puedes creer en el Dios de la creación que sostiene las estrellas en la secuencia perfecta? El que determina cuando nacen los animalitos, el que determina los círculos de los tiempos, las estaciones. ¿Puedes creer en ese Dios? La respuesta es no, si no lo conozco. Pero habiendo creído, nos señala la realidad de que el hombre pudo ejercer una fe que se le dio porque un Dios se le reveló. Por eso entonces vemos en este verso particular de Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano, pero ¿será así de fácil? Sí. Hermano, pero ¿cómo puede ser? Yo no, mire que tantos libros, que tantos puritanos, que tantos escritores, ¿cómo va a ser que solamente en creer en Cristo y yo soy salvo? Yo sé que hay que estudiar mucho más. Bueno, sí, sería bueno que siga estudiando. Pero no es lo que Dios dijo. Dios no dijo, lee los institutos de Calvino y cree en Jesucristo y serás salvo. No. Cristo no dijo, tienes que ser bautista reformado de la Segunda Confesión de Londres de 1689 para ser salvo. Menos todavía. Tremendo libro, tremenda confesión. No. Esto está suscrito a la persona y la obra de Cristo. Y es esa verdad la cual se supone que nos una con otros creyentes que aún no compartan muchas de nuestras convicciones. Nosotros estamos para ganar y para unir, no para ser divisores elitistas, con herramientas y armas confesionales para mostrar que tanto más nosotros sabemos. El conocimiento da orgullo y el orgullo mata. Mata a otros a causa de usted tenerlo y sin darse cuenta lo mata a usted. El orgullo es como un cáncer. No, pero es que yo no siento que me está pasando nada. Dale break. Dale break que te va a comer de adentro para afuera. Por eso, hermano, vemos esto. Otra tremenda expresión que vemos es fueron sellados. Ahora, entonces estamos llegando al punto que está bien bueno aquí. Esta idea de fueron sellados. Este sellamiento con el Espíritu Santo señala la propiedad de Dios. Esto es fascinante. Y la seguridad de la salvación del creyente, vuelvo y digo, señala la propiedad de Dios y asegura la salvación del creyente. Es una marca de autenticidad y protección, indicando que el creyente verdaderamente pertenece a Dios. Lo que dice Pablo en 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado. Nos ha sellado y nos ha dado. ¿Por qué lo hizo? Como garantía el Espíritu en nuestros corazones.
Entonces, para introducir este concepto del Espíritu Santo como sello para el creyente, quisiera darle una ilustración que creo que nos va a ayudar. Imagina vivir en una época en la cual que las cartas y documentos se sellaban con cera. Eso existió un momento. Cuando un documento estaba completo, el autor vertía cera caliente sobre la solapa del sobre y el documento mismo. Luego presionaba un anillo de sello o un sello diseñado especialmente en la cera antes de que se fuera a enfriar. Este sello de cera servía para varios propósitos. Apunte bien. Número 1, autenticidad. El sello probaba que el documento era genuino, no falsificado. El sello único en la cera era la señal de que el mensaje provenía directamente del remitente, cuyo anillo de sello era conocido y reconocido. Los reyes siempre tenían uno. Así es que podían validar un edicto del rey porque tenía esa marca de esa cera en el edicto del rey. Número 2, propiedad. El sello identificaba a quién pertenecía el documento. Si una carta llevaba el sello de un rey o un noble, estaba claro que el mensaje provenía de alguien con alta autoridad. Número 3, seguridad y protección. El sello mantenía el documento cerrado y protegido de ser leído por ojos que no tenían que leerlo. Romper el sello era una señal clara de que el mensaje había sido manipulado o comprometido. Número 4, autoridad y aprobación. El sello también indicaba que todo lo contenido dentro del documento estaba aprobado por el remitente. Llevaba la autoridad de quien lo selló, asegurando que el contenido debía ser tomado en serio y actuado en consecuencia. Entonces entendemos eso, entonces apliquemos esta idea a lo que estamos leyendo, volvamos a la autenticidad. El Espíritu Santo en nosotros autentica nuestra identidad como hijos de Dios, probando que pertenecemos a Él y que nuestra fe es genuina. Cuando hablamos de la propiedad, ser sellado por el Espíritu Santo nos marca como pertenecientes a Dios. Es una marca divina de su propiedad sobre nuestras vidas, indicando que estamos bajo su autoridad y protección. Hablando de la seguridad y protección, el sellado del Espíritu Santo proporciona la seguridad de nuestra salvación, manteniéndonos seguros en nuestra relación con Dios. Es una promesa de la protección de Dios, lo que está diciendo aquí. Es una promesa, hermanos, de la protección de Dios sobre nuestro bienestar espiritual. Y tiene que ser Dios, porque usted lo dañaría. Lo daño yo. Si yo pudiera perderme, me hubiera perdido hace rato. Pero Dios es el que nos tiene. El que nos sostiene en su mano. Eso fue lo que Cristo dijo. Los que están en el hueco de mi mano, nadie los arrebata. Y para aquellos creen que usted se puede tirar de la mano de usted, yo voy a orar por usted. Eso es ridículo. O sea, yo puedo más que el Dios soberano. Usted ve que eso no tiene lógica. ¿Verdad? Y amamos a esos hermanitos que creen de esa forma y los vamos a ayudar cuando encontremos, ¿verdad? Y le damos la vuelta. Eso no tiene sentido. Usted no es más poderoso que Dios. El que está en el hueco de la mano de Dios, nadie lo arrebata. Ni el diablo mismo. Autoridad y aprobación. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es una señal de la aprobación de Dios hacia nosotros como sus hijos. Nos otorga la autoridad para actuar como sus embajadores en la tierra, empoderados para llevar a cabo su voluntad. Por eso es que nosotros Dios nos da lo que Él nos da. Ahora veamos entonces algunas preguntas que creo que podemos usar para aplicar. ¿Cuáles son las evidencias que tienes el Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuáles son las evidencias? Bueno, hay personas, hay hermanos, amigos que dirían, bueno, por ejemplo, hablar en lenguas, dirían unos hermanos, ¿verdad? Y eso se puede abundar. Yo no creo que esa es la señal, bíblicamente, históricamente, contextualmente. Entendemos que la señal de que tienes el Espíritu Santo es el fruto del Espíritu abundando. Si fueran a hacer, vuelvo y digo, si fueran a hacer lenguas, yo pido que lenguaje. Porque la definición bíblica dice que son lenguajes. Pablo dice que son lenguajes. Si entonces no hay traductor del lenguaje, pues usted no habla en lenguas. Amén. Y cuando hay gente dice, no, porque Pablo dijo, si yo hablara en lenguas angelicales, él estaba siendo sarcástico, eso es hipérbole. Póngase a pensar, ¿qué lengua hablan los ángeles? Lo que nosotros hablamos.
Cuando Dios envió a los ángeles a decirle un mensaje, ¿qué lenguaje hablaban? El de ellos. Y puedo sacarle jugo a esto. Una vez me decía, no, porque es que, man, usted habla en lengua, asumiendo que eso es verdad. Si usted habla en lengua, usted está hablando un lenguaje angelical que el diablo no puede escuchar. Le hago una pregunta, eso está chévere, eso está profundo. ¿Usted no se acuerda que el diablo era un ángel? Digo yo. ¿Usted no cree que o sea, ya no podía hablar? Hasta que lo votaron y se le olvidó hablar, ya no entiende. No, hermano. Nos reímos porque vemos las incongruencias de lo que estamos leyendo. Lo que estos otros hermanos dicen. Y hay que tener paciencia con estas personas. Si son hermanos en Cristo, para enseñarles que eso no es lo que Él le enseña. Entonces, ¿pueden ver tus amigos, familiares, trabajadores la evidencia que tienes el Espíritu Santo en tu vida? Tienen que verlo. Y lo van a ver en la forma que reaccionas cuando te molestas. Lo van a ver en la forma que reaccionas cuando las cosas no te van bien. Van a ver la forma que tú vas a responder al mundano cuando abusa de su autoridad y causa injusticia. Cristo decía, bienaventurados los que te persiguen. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que tienen hambre. Y Él dice, ¿por qué? En las bienaventuranzas. Te estás dejando, hermano, hermana, de dirigir por el Espíritu Santo. Estás haciendo las cosas como te dan la gana a ti. Bueno, hermano, yo tengo libertades. Hay cosas que no son libertades. Si la Biblia dice que no es libertad, es pecado, no es una libertad. No es una libertad. Si Dios dijo no es no, no se inventa un gris. No lo hay. Y si lo hace, usted está actuando como Satanás en el Edén, cuando él le dijo, mira Eva, con que Dios de verdad dijo. Eso es lo que el diablo hizo. Pero es que Dios de verdad no dijo eso. Y el diablo es buenísimo, él es un tremendo abogado. Para meterle ahí, ¿verdad? Para cogerlo de lo que no es. Si nosotros estamos llevándonos a dirigir por el Espíritu Santo, es evidente. Es evidente nuestro carácter, es evidente la forma que lidiamos con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, con nuestros hermanos. Continuamos entonces nuestro tercer encabezado para terminar la garantía de nuestra herencia. Miren lo que dice el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, en el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Note las veces que Pablo sigue repitiendo. Es para algo, no es para usted, es para alabanza a la gloria de Dios. Este texto es interesante porque uno de los beneficios que vemos aquí es Cristo, que nosotros fuimos sellados con Él por el Espíritu Santo. Es uno de los beneficios de tener esta herencia. Una de las posesiones que tenemos es esta unión mística con Cristo por medio de su Espíritu. El ser sellado son las arras de nuestra herencia en Cristo. Voy a explicar un poco más qué es eso. Ahora, nuestra redención es una posesión adquirida para alabanza de su gloria, pero es una que es adquirida por Cristo y transferida a nosotros. Entonces veamos esta palabrita, arras. Hermano, garras. No, garras no. Arras. Me explico. Este término significa un anticipo o de dinero, de garantía dado por adelantado como garantía, de que se pagará el montón total. En Efesios 1:14, que es lo que estamos viendo, describe el Espíritu Santo como el depósito que garantiza nuestra herencia, indicando la certeza de nuestra futura redención. Esta palabra que se está usando aquí en un contexto similar es 2 Corintios 1:22 y 2 Corintios 5:5, ¿verdad? Donde está enfatizando el rol del Espíritu Santo como garantía de lo que está por venir, asegurando a los creyentes de su futura gloria con Cristo. Miren conmigo este texto, 2 Corintios 5:5. Pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como ¿qué? Como garantía. Es como garantía, porque Él es una persona. Pero la forma que Él funciona en su ministerio, Él sirve como lo que garantiza lo que Dios comenzó. Si nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿quién es el que garantiza? Dios mismo, Dios Espíritu Santo. Que usted va a llegar al final. Hermano, pero es que está tan difícil, créame. No se confunda porque tengo la corbatita bien bonita. Yo tengo miles de problemas igual que usted.
como le decía a alguien, no para desanimarlo, hay domingos que yo no quiero venir. Usted se le hace difícil, a mí también. Hay domingos donde yo no quiero venir, me quiero desaparecerme. ¿Por qué? Porque no creo en Cristo, no, hermano, porque es que la vida es difícil. Los problemas son difíciles, su pecado, el mundo y el diablo en contra de todos nosotros es difícil. Hay momentos donde usted puede ser que pierda la esperanza, pero gloria a Dios que hay el Espíritu Santo que garantiza que no la perdemos. Entonces vemos este aspecto de las arras. Déjame darle una ilustración. Imagina que estás comprando una casa. Eso es lo que todo el mundo quiere, una casa. Están carísimas en este momento, pero gloria a Dios, si Dios se la da, amén. La cual obviamente es una de las inversiones más significativas que la mayoría de las personas hacen en sus vidas. Entonces cuando encuentra la casa perfecta, usted se imagina la casa, los pisos, la cocina, si usted es mujer, usted tiene que ver la cocina, espacio para meter las 1000 ollas, que usted no la usa todas, pero tiene 1000 ollas. ¿Ves? Igual como los zapatos que tienen el closet, tienen 1000 zapatos, pero no todos los usa, es otro tema, nadie se moleste. Siempre está hablando de la casa de su sueño, no se moleste la casa de su sueño. Pero ¿sabe qué? Este anticipo cumple varios propósitos claves. Este anticipo, estamos hablando de las arras. Compromiso número 1. El anticipo es tu inversión inicial mostrando tu compromiso con la compra. Vincula el acuerdo entre tú y el vendedor indicando que estás serio sobre comprar la casa y cumplir con el resto de los términos del pago. En inglés el término es down payment. Es lo que estamos hablando, el anticipo. Vemos entonces el aspecto de la garantía. El anticipo no solo demuestra tu compromiso, sino que también asegura la casa para ti. Garantiza que el vendedor no venderá la casa a alguien más mientras completa el proceso de su compra. Es una aseguranza tangible de que el hogar será tuyo. Por cuanto diste el anticipo, diste el down payment, la casa, si sigues fielmente cumpliendo, será tuya. Tercero, el anticipo de la propiedad. Aunque el anticipo es solo una parte del precio total, te otorga un reclamo sobre la propiedad y es un anticipo de la propiedad que vendrá cuando hayas pagado el precio completo, permitiéndote anticipar el momento de mudarte y hacer la casa tu hogar. Eso es lo que el anticipo hace. Y por último, parte de una promesa mayor. Entonces el anticipo es parte de un acuerdo o promesa mayor para pagar el precio completo. Es el primer paso de un proceso que termina con la plena propiedad de la casa, simbolizando el comienzo de una nueva fase en tu vida. Entonces, vengamos y apliquemos lo que estamos leyendo. Usted ya está entendiendo conmigo lo que está pasando. El Espíritu Santo es el anticipo, el depósito. Así como el anticipo es una casa, en este caso de la ilustración, el Espíritu Santo es la inversión inicial de Dios en nosotros, mostrando su compromiso con nosotros. Vincula nuestra relación con Dios, indicando su intención seria de llevarnos a una plena comunión con Él por Cristo. La garantía de nuestra herencia, el Espíritu Santo asegura nuestra herencia espiritual, garantizando que recibiremos las plenas promesas de Dios. Así como un anticipo asegura la casa será tuya, el Espíritu Santo nos asegura nuestro futuro con Dios. El anticipo de la redención completa, habiendo el final de todas las cosas. Recibir el Espíritu Santo, hermano, hermana, es un anticipo de lo que vendrá, nuestra completa redención. Y la experiencia completa de nuestra herencia en el reino de Dios nos permite experimentar un pedazo de lo que será la eternidad con Dios, incluso mientras vivimos en el presente. Amén. Por eso el domingo en la mañana es un día muy especial. Porque nosotros presenciamos, participamos de esto. Esto es una representación fraccional de lo que es la comunión con el Señor en el cielo. Parte de la promesa mayor de Dios vemos en este anticipo. El Espíritu Santo como depósito es parte de la promesa mayor de nuestra salvación y redención. Es la primera entrega de lo que se realizará plenamente cuando Cristo regrese, marcando el comienzo de nuestra vida eterna con Dios. Eso es lo que está hablando con estas arras. Ahora, otro término aquí ya para bajar la cuesta, herencia. Este término esto no es nada nuevo que usted no conoce. Patrimonio, posesión transmitida de un padre a sus hijos, representa la herencia de los creyentes en el reino de Dios, prometida y asegurada para ellos. Por eso el texto dice, 1 de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada, escuche bien, e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Usted no tiene más nada en su vida, en este mundo que sea físico, que tenga esos atributos. Pero lo que Dios le ha dado en Cristo, sí lo tiene. Y gloria a Dios por eso.
Redención, lo vimos la semana pasada. Esto está hablando de la liberación lograda mediante el pago de un rescate. Cristo nos rescató en su obra en la cruz. Y en el contexto del Nuevo Testamento a menudo se refiere a la liberación del pecado y sus consecuencias lograda a través del sacrificio de Cristo. Por eso Pablo dice en Romanos 3:24, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vemos esta otra expresión que es una de las que me llama la atención, es posesión de Dios. Una cosa es posesión mía, pero yo y Dios no somos iguales. Pero cuando es algo que es una posesión de Dios, tiene que ser algo muy especial. Este término transmite la idea de una posesión adquirida. Es algo especial. Significa a los creyentes como la posesión propia de Dios, elegidos y apartados para su propósito. Pedro entonces nos dice en 1 de Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, eso es grandísimo. Eso es hermoso. Si nosotros somos esa posesión de Dios. La Biblia dice que somos la niña de los ojos de Dios. Amén. Eso nadie, usted mismo es cuidadoso con sus ojos. Nadie se acerca. No, cuidado. Es más, ni el viento. Usted cierra los ojos y hace así para que no le dé muy duro el viento. Usted protege esto. Créame que Dios protege sus ojos. Y si usted es la niña del ojo de Dios, Dios es muy celoso con su pueblo. Y la herencia que le da es algo que Dios protege hasta lo máximo. Por eso es que existe un infierno, que es la contraparte de aquellos que negaron la obra de su Hijo, la cual Él mostró gratuitamente para todos. Y por último vemos esto que hemos visto en la repetición y lo vamos a seguir viendo repitiéndose para alabanza de su gloria. Esta frase resume el propósito último de la redención y de la herencia de los creyentes, la glorificación y la alabanza de Dios. ¿Qué más vamos a hacer en la eternidad? Alabar a Dios. Alabar a Dios. No hay más nada. Y esto es muy importante porque ahora en Efesios 1:6, que fue un versículo que ya habíamos tocado, Pablo dice, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado. Así que, hermanos, terminamos repitiendo, asegura a los creyentes de su posición segura, lo que estamos leyendo, versículos 11 al 14, eso es lo que este texto asegura a los creyentes de su posición segura y herencia futura en Cristo, predestinados por Dios y marcados por el Espíritu Santo como sello y garantía de la redención eterna, todo para la gloria de Dios. Oremos, hermanos. Trino Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Ayúdanos a apreciar las cosas que tú nos has dado, Señor. Permite que tu Espíritu siga moviéndose, que Él pueda aún hoy sellar a otros y que sean salvos. Y que entiendan que son propiedad tuya, tu posesión. Y ayúdanos como tu cuerpo a seguir siendo de bendición a todas las personas que tú pones en nuestro camino, entendiendo que esa es tu voluntad. Y es porque lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén y amén.